En el mensaje de hoy vamos a meditar en el 1 Timoteo capítulo 1, versos 12 al 17. Y quiero marcar aquí tres grandes obras de Cristo Jesús. Tres grandes obras de Cristo. Ese va a ser el título del mensaje de hoy. El apóstol Pablo en versículos pasados estuvo advirtiendo a la iglesia en donde estaba su discípulo llamado Timoteo. Estaba advirtiendo en contra de los falsos maestros y por ende de las falsas enseñanzas. Pero ahora en este capítulo sale a relucir un agradecimiento del apóstol Pablo. Dice que él da gracias a Dios por esa gran bendición que él tuvo de que Dios lo haya puesto como ministro, de que Dios lo haya capacitado, que lo haya considerado un hombre confiable y lo colocó en el ministerio. Impactante al saber del abismo de donde el Señor lo sacó a él, del abismo de pecado, del abismo de incredulidad. Cristo es el que pone ministros para su santa obra. Versículo 12 dice del capítulo 1 de 1 Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí dice que Pablo fue un ministro del Señor, pero no porque él escogió ser ministro, ni porque haya considerado que ser ministro era una buena profesión, ni por haber considerado que algunas personas lo hayan motivado, lo hayan incitado a que fuera ministro. Él dice: no, yo soy ministro porque el Señor me fortaleció y me escogió para ser su ministro. Así que el ser ministro de Dios no es algo que uno pueda necesariamente escoger, ni porque alguien lo impulse a uno, ni porque uno pueda ir a alguna escuela teológica a aprender cómo ser pastor. No, o cómo ser un ministro, sea un pastor, un evangelista, un servidor, en el área que sea, en la obra del Señor. Pues dice: Jesucristo me fortaleció. Es decir, el Señor le dio la fuerza a él para ministrar, le dio la capacidad de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el ministerio del servidor de Dios, en este caso una persona que predica la palabra o que ministra en una obra, él no tiene en sí la capacidad de poder penetrar al espíritu de sus oyentes y hacer alguna obra transformadora dentro de ellos. Esto tiene que ser algo que Dios hace. Algo que Dios hace por el poder de su espíritu usando al ministro. La verdad es que solamente Jesucristo puede penetrar el espíritu de otros y el ministro solamente es como un instrumento. Y Pablo está diciendo que su éxito dependió porque el Señor lo capacitó, porque el Señor fue el que lo asignó a él para ir a salvar a las personas del pecado, de la muerte, del juicio. Esa capacidad solamente la da el Señor. Y Pablo dice que él está agradecido porque fue hallado fiel. Es decir, fue hallado una persona confiable. Y dice él: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, injuriador. No importó cuán bajo pudiera haber caído este hombre conocido en la Biblia como Saulo de Tarso. Y no importa cuán bajo hayamos caído nosotros. No importa hasta qué nivel usted se pueda considerar en el asunto de ser pecador, de ser una persona. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hay niveles en los cuales uno cae. Hay personas que caen a unos niveles que la sociedad los calificaría de personas ya que no tienen remedio, y dicen: ese no se compone ni volviendo a nacer, ese no se compone ni con prensa, dice. Pero es maravilloso lo que Pablo dice, que no importó cuán bajo él había caído, fue hallada una persona fiel, o sea, una persona confiable, que el Señor lo rescató, el Señor lo perdonó, puso su poder en él, y lo mismo es lo que él está haciendo en las personas que creen en el Señor Jesucristo, que se rinden a Cristo. No importa en qué nivel puedan estar de pecado, el Señor tiene poder. Esa capacidad que le dio a Pablo de transformar a las personas es el mismo poder que opera hasta el día de hoy en las personas que reciben a Cristo Jesús. El Señor lo perdona, el Señor lo transforma y el Señor lo puede hacer un servidor honorable de Él. No importa qué tan traidores o indeseables hayan sido esas personas como lo fue el apóstol Pablo.
Pablo dice, yo doy gracias a Él que me fortaleció y me puso en el ministerio, no importando que antes fui un blasfemo, o sea, insulté, maldije, ofendí a Cristo. Fui un hombre que me enojé mucho en contra de los cristianos, en contra de la obra de Dios, los perseguí. Fui un injuriador, o sea, un insolente, un brutal, un hombre violento que causé tanto dolor, tanto daño. Y todo aquello, dice, lo hice con gozo. Me disfrutaba yo estar persiguiendo a los cristianos. Y no creía en Jesucristo que Él pudiera ser el Mesías. Y creía que toda religión que pudiera estar en contra de su religión había que destruirlo. Pero él dice, pero hermanos, yo le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo hice por ignorancia e incredulidad. Mi incredulidad obedecía a mi ignorancia. Yo no fui una persona que lo hice porque creía que era una cosa buena. Bueno, para él era una cosa buena porque decía él, esta gente está atentando en contra de mi religión. Lo que pasa es que yo no sabía, dice Pablo. Yo no sabía que eso que estaba ocurriendo, esa religión nueva que había salido, era algo bueno. Yo no sabía eso hasta que Jesucristo se me apareció en la vuelta a Damasco y me tumbó al piso mismo. Y ahí fue donde yo escuché la voz del Señor que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas en contra del aguijón, como aquel buey que patea la punta de hierro que el boyero usa para irlo arreando. Y cuando el buey tira la patada se ensarta el pico de hierro, de acero en el casco, y eso tiene que ser doloroso. Esa es la figura que usa ahí el Señor para decirle, dura cosa te es dar coces o patadas en contra del aguijón. Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo dice, me dio fortaleza, me encontró fiel, me encontró una persona adecuada para servirle y me dio su capacidad. Entonces, es lo mismo que nosotros recibimos hoy. Las personas que ahora estamos predicando el Evangelio, estamos compartiendo el Evangelio, ya sea por predicación o por testimonio. El Señor nos ha capacitado, o sea, nos ha dado su poder, nos ha rescatado del hoyo, de la miseria, no importa qué tan profundo era, y ahora el Señor nos ha insuflado ese amor para con las almas, para buscar a las personas, para perdonarlas, para amarlas, no importa qué tan bajo hayamos caído. Como Pablo, no éramos nada y no merecíamos nada, pero el Señor nos ha levantado de ahí. Dice Pablo, le doy gracias a Dios que me fortaleció y que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, no importando que antes yo haya sido un blasfemo, que haya sido un injuriador, un perseguidor de la iglesia. Claro, lo hice por ignorancia y por eso es que yo hice todo aquello. Pero le doy gracias a Dios. Mire todo lo que puede hacer el Señor, no importando hasta dónde uno haya caído. Si uno de verdad se arrepiente, el Señor lo puede sacar de ahí, lo puede transformar, lo puede purificar, lo puede santificar, lo puede hermosear. La otra cosa que dice Pablo es que Cristo salva al pecador. El versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primero quiere decir aquí el peor. Pablo se autoevalúa como el peor de los pecadores, pero dice, esta es una palabra fiel, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores arrepentidos. Pero por esto dice él, verso 16, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dice Pablo, este es un mensaje que no es digno de que se rechace. Que Jesucristo haya dejado su dimensión de gloria, su dimensión espiritual, para entrar en el tiempo, para venir al mundo físico a salvar a la humanidad, a salvar al hombre del pecado, de la muerte, del juicio venidero, sin importar la magnitud de su pecado. Esto es digno de no rechazarse, esto es digno de tomarse en cuenta. Cristo vino a salvar a todo aquel que quiera creer en él, y una vez que lo salva, lo quiere, como dije antes, hermosear y ponerlo en su ministerio. Y si él lo hizo conmigo, dice, que yo era el primero, el peor de todos los pecadores, y él por su misericordia mostró toda su clemencia para conmigo, y lo hizo como ejemplo para los que habrían de creer. Es algo que también nosotros podemos decir.
El Señor nos ha salvado, no para enorgullecernos, no para sentirnos mejores que los demás, sino como un ejemplo para otras personas. Como quien dice, si Dios perdonó a Pablo, si Dios lo perdonó, Él lo limpió, lo hermoseó y le dio un lugar de privilegio en el ministerio y lo hizo siervo de Dios, siendo como era, injuriador, blasfemo y perseguidor, y poniéndose Él como lo peor de los pecadores. Pues hombre, nos ha salvado a nosotros. Si Él salvó a Pablo, ¿cómo no nos iba a salvar a nosotros? Que no éramos pecadores de la magnitud de aquel hombre. Ahora nosotros miramos para los lados y podemos decirle a usted, a otras personas, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a esas personas que quizá nosotros mismos los hemos catalogado, igual que la sociedad, como personas indeseables, lo peor del mundo. Si el Señor nos perdonó a Pablo, me perdonó a mí, ¿cómo no le va a perdonar a usted? Que tal vez no haya caído tan bajo como yo. Claro, para Dios todos los pecadores somos iguales, pero Pablo dice así. Él lo hizo como ejemplo. Miren hasta dónde caí yo, dice Pablo. Blasfemé al Señor. Perseguí, maté cristianos. Los hice blasfemar. Tenía un odio encarnizado, como un jabalí endiablado. Yo quise desaparecer el nombre de Cristo de la tierra. Y lo disfrutaba viéndolo sufrir. Y me perdonó. Y me fortaleció. Me llamó al ministerio. Y lo hizo mostrando toda su clemencia conmigo, para ejemplo de los que habían de creer. Pues pensemos que el Señor Jesucristo también a nosotros nos ha salvado, para que seamos ejemplo de otros. Para que otros también puedan decir, bueno, si el Señor perdonó a estos, también me puede perdonar a nosotros. Y nosotros los cristianos estamos aquí para ser, como Pablo, ejemplo de las misericordias de Dios. Ejemplo de la clemencia de Dios. Si somos salvados, perdonados, es por su misericordia. Misericordia es darle a otro lo que necesita, no lo que merece. Nosotros lo que merecíamos era castigo y castigo y castigo. Pero Dios no nos dio castigo y castigo, nos dio amor, nos dio perdón, nos dio transformación, nos dio libertad del poder de la esclavitud, del pecado. Ejemplos. Y entonces, en tercer lugar, aquí dice que Cristo causa alabanza a Dios por la salvación. Es decir, Pablo dice, por tanto, dice él, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dice aquí, a Dios el Rey de los siglos, o sea, al eterno Dios, el soberano de los siglos. Él quiso hacerlo así y así lo hará como Él quiera. De pronto hay otras personas dicen, ese no tiene perdón de Dios. Ese es de más que se haga cristiano. Ese no merece. Pero el Señor dice, así lo quiero yo. Que una vez que la persona reconozca sus pecados, yo lo perdono. No importa. Dice Pablo, Él es el eterno Dios. Él es el todopoderoso, que hace lo que Él quiere hacer. Si fuera por el gusto de otras personas, quizá muchos de nosotros no pudiéramos estar aquí, en esta lid del Señor. Pero por la gracia del Dios eterno, del Dios soberano, que quiso amarnos, que quiso salvarnos, estamos aquí. Dice a Dios el inmortal. Inmortal aquí también quiere decir incorruptible. Aquel que no se envejece, que no se deteriora, que no cae, que no puede morir, que está siempre presente. En aquel que podemos confiar en sus promesas. Cuando estamos en periodos eleccionarios, los políticos, ¿verdad?, ofrecen de todo. Ofrecen tantas cosas. Pero cuando ya llegan al poder, se olvidan de las promesas que hicieron. Y todo muchas veces se queda en bla, bla, bla. Cuando ya se desgastan. Pero qué lindo es saber que Cristo ha prometido y cumple. Él no se corrompe. Nuestro Dios no se arruina. Nuestro Dios no decae. Sus promesas siempre están en pie. Él es el Dios incorruptible, inmortal, que siempre prevalece. Y dice Pablo, a ese Dios que es invisible, que es el único sabio Dios, a ese Dios que no se le puede ver con los ojos físicos, pero que lo podemos ver con los ojos del Espíritu, obrando en nosotros, obrando en nuestra familia, obrando en nuestras vidas. Lo vemos en su creación, lo vemos en el cumplimiento de su palabra. Él es el único Dios vivo y verdadero, el único que tiene inteligencia y sabiduría,
el único que puede realmente salvar a los hombres, que puede transformar nuestras vidas y que nos puede hacer partícipes de su eterno reino, a Él sea gloria, honor, honra por los siglos de los siglos. Entonces Pablo está aquí dando gracias a Dios porque el Señor tuvo misericordia y clemencia de él, no importando hasta dónde había caído. Está dando gracias a Dios porque el Señor mismo le dio fe para que él pudiera creer en él. Lo salvó, lo fortaleció, le dio poder, lo tuvo por fiel, le tuvo confianza a pesar de haber sido lo que había sido. Y el Señor lo puso en su ministerio, le dio vida eterna. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. Y dice él, lo hizo conmigo para ejemplo de otros que estaban perdidos. Ahora Él lo hace en nosotros para ejemplo de los demás. Queremos decirles que somos testimonio de lo bueno que es el Señor. Y también para anunciar que en la eternidad hay dos terminales y cada uno decide a dónde quiere ir. Si quiere creer en el Dios eterno, si quiere recibir el perdón de Dios, entrar en su plan maravilloso, o quiere quedarse fuera del plan. Le aconsejamos que venga a ese Cristo que puede levantarnos de donde estemos y nos puede transformar la vida y nos puede poner en lugares privilegiados, no importando hasta dónde hayamos caído. Pero ese Cristo que es el único que salva, que es el único que transforma, pero que al rechazarle también Él no puede darnos todo lo que Él ha planeado para nosotros, porque nosotros así hemos escogido rechazarle. Y dice Pablo, a ese Cristo, a ese Dios todopoderoso que ha hecho tanto por nosotros, Él es digno de alabarle, de glorificarle. Y debemos de vivir para su honra y para su gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no importando hasta dónde pudiéramos haber caído, tú nos has rescatado, nos has hermoseado, nos has dado un lugar para servirte. Gracias, Señor, porque tú eres el único que nos pudo haber salvado. Y todo esto, Señor, nos hace alabarte, glorificarte. Gracias te damos, Padre Santo, y te suplicamos por aquellos que todavía no te conocen, que nosotros podamos ser un ejemplo para ellos de salvación, que puedan decir, si Él pudo, yo también. Si el Señor recibió a esta mujer, a este hombre, a mí también me puede recibir. Y que puedan, Señor, hacer decisión contigo. Gracias, Señor. Nadie está tan hundido que tu mano preciosa no lo pueda levantar. Nadie puede decir, yo no necesito eso, porque todos hemos pecado. Padre, gracias por tu misericordia y por tu clemencia que nos has dado y que quieres darle a cada uno que quiera creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén.